Me da gusto verles y a los que vienen por primera vez, bienvenidos también. Sean bienvenidos. Lucas 44, versículo 33, dice de la siguiente manera. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Le he puesto como tema a este mensaje, cuando el discipulado exige todo. Cuando el discipulado exige todo. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar juntos como iglesia, como tu congregación, Señor. Y te damos muchas gracias porque es una oportunidad más de pulirnos, de llevarnos, Señor, hasta tu palabra, que es la verdad, y hablar, Señor, directo a nuestro corazón y decirnos qué áreas de nuestra vida necesitamos pulir, qué áreas de nuestra vida necesitamos arreglar. Y, Señor, te pedimos que tu palabra en esta tarde llegue directo a nuestro corazón como una espada de doble filo, Señor, que es. Y corte, Señor, las intenciones, que corte, Señor, todo lo que hay dentro que no te agrada, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí también, que ellos hayan venido con un corazón dispuesto a escuchar, pero también a obedecer, Señor, tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dijimos Lucas 14, 33, dice, así que cualquiera de vosotros, ¿quién nos está hablando? Quien sea de nosotros, dice, que no renuncie a todo lo que posee. Y si usted recuerda o si usted vino el jueves pasado, el Señor nos habló a través de la carta de Santiago y nos confrontó diciendo, corta desde la raíz. Si usted estuvo aquí el jueves, pudo escuchar ese mensaje, si no lo puede escuchar ahí en internet. Nos confrontó diciéndonos, corta desde la raíz. ¿Corta qué? Corta la inmundicia, corta toda abundancia de malicia. Y dijimos que la malicia, tanto también como la inmundicia, son dos cosas que están afectando al creyente más que nada hoy en día. Porque cuando vemos la inmundicia, está hablando de la contaminación ambiental. Y no estamos hablando del aire contaminado, sino la contaminación de estar entre un mundo caído, el pecado que está alrededor nuestro. Y todo eso nos ensucia. Todo eso hace que a veces nos ensuciemos nuestros pies, como decíamos el jueves pasado. Pero también está aquella contaminación en el corazón, que es la abundancia de malicia. Y hoy en día yo creo que hay muchos cristianos con abundancia de malicia. ¿Por qué? Porque han sufrido algo, ya sea dentro de los mismos hermanos, y ha crecido un resentimiento. Y el resentimiento en el corazón se ha anidado y eso se ha vuelto una abundancia de malicia que no lo ha dejado avanzar a la persona, no los ha dejado crecer en el Señor, sino que están atorados en esa área por la abundancia de malicia, por aquello que se hizo un resentimiento en su corazón. Y el Señor es como si nos estuviera hablando y nos está diciendo, no hay tiempo para resentimientos, no hay tiempo para parar, no hay tiempo para quedarnos de doble ánimo, no hay tiempo para eso, es tiempo de obedecer a Dios y es tiempo de arreglar nuestras vidas. Si algo el Señor nos habla a través de todos estos mensajes que hemos estado hablando, es que el Señor nos está remarcando una y otra vez, arregla tu vida, ponte en regla con el Señor. Y cuando se preguntan muchas veces y dicen, bueno, Josué, entonces, ¿cuándo sería un buen tiempo para dejar lo que estoy haciendo mal o para arreglar lo que estoy haciendo mal? Y la respuesta es, pues, desde ayer deberíamos de haber corregido y estar en regla con el Señor. Y la palabra de Dios nos exige a todos nosotros una renuncia total. A todos, no nomás a unos. A todos nos pide una renuncia total. ¿A qué? Dice la palabra, a todo lo que poseemos. A todo lo que poseemos. ¿Qué es esto de todo lo que poseemos? Nosotros estamos hablando de todo lo que nos estorba. El Señor está diciendo, tienes que hacer cambios significativos. Tienes que hacer cambios radicales. Quiere confrontar la mediocridad espiritual. Quiere desafiarnos como creyentes a abrazar el costo radical de lo que significa ser un verdadero discípulo.
se tiene que entender como una entrega total es lo que pide el Señor. Esa es la esencia de seguir a Cristo, lo dice la palabra. Y la consecuencia de no hacerlo es sencilla y directa, lo dice el versículo 33. Dice así: no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. ¿Será esa una grande consecuencia o una gran consecuencia? Sí, la gran consecuencia es: no puedes ser mi discípulo. Me acuerdo que el otro día escribía el devocional, el que se manda ahí por el Telegram, y estando escribiendo el devocional hace unos días, o hace un tiempo, el Señor me remarcaba porque al final le ponía ahí, y que Dios les bendiga, ¿verdad? Y es algo que a veces tenemos ya como cliché a veces, y no debería ser, ¿verdad? Debería ser algo que de veras lo dices y eso es lo que quieres para la persona, que Dios lo bendiga. Pero el Señor me confrontaba ahí y decía: ¿y tú crees que yo voy a bendecir si ellos no me obedecen? Algunos, ¿verdad? Entonces ahí me quedaba diciendo: no, si yo no obedezco, ¿cómo el Señor me va a bendecir a mí? Entonces yo me ponía a pensar en esto y decía: bueno, y corregí algo ahí y le puse: bueno, si mientras permanezcas fiel al Señor, porque las bendiciones, dice Deuteronomio 28, que seguirán a quienes, a los obedientes. Dice: si oyeres mi palabra y la pusieres por obra, te seguirán todas estas bendiciones. Pero dice: pero si no lo hicieres, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue si no lo hacemos? No lo quiere decir, ¿verdad? Porque dice maldiciones, ¿sí o no? Eso lo dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28, versículo 15, para que lo lea y no sienta que le estoy echando mentiras, ¿verdad? Dice Deuteronomio 28, versículo 15, dice: pero acontecerá, y acontecerá está hablando de que va a pasar. Dice: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, la palabra de Dios tiene tanto bendiciones en la obediencia, como también, dice ahí, maldiciones que vienen por el desobedecer a Dios. Ahora, aunque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, versículo 9, no significa que la palabra esté peleada con las obras, ¿sí o no? Las obras son el fruto de una persona que ha sido salva. Somos salvos y las obras son el fruto de esa salvación. Entonces, las obras, podemos decirlo, son una parte de una vida transformada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Se demuestra con nuestros hechos que hemos tenido una vida transformada? ¿Demuestran tus hechos lo que dices cuando tú dices que amas a Dios? ¿Demuestran tus hechos que obedeces la palabra de Dios? ¿O tus hechos gritan y le dicen a todos: no me importa la palabra de Dios? Y yo creo que sigue habiendo muchos creyentes que tratan de engañar a Dios. Y si yo le pregunto: ¿usted cree que podamos engañar a Dios? No, no podemos engañar a Dios. Y esta pregunta, hermanos, es porque muchas veces como creyentes queremos poner excusas para no hacer las cosas que Dios nos manda hacer, para no obedecer la palabra de Dios. Y pasa esto: tratamos de engañar a Dios con nuestras excusas, ignorando uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Que Dios conoce todo. Todo lo que hay dentro del corazón, el Señor lo ve. Nosotros no vemos el corazón, pero el Señor lo conoce todo. De hecho, Pablo le decía a los Gálatas: no os engañéis. Les decían: Dios no puede ser burlado. No podemos burlar a Dios. Nosotros podemos dar nuestros argumentos para no obedecer la palabra de Dios, pero Dios, quien conoce el corazón, sabe por qué ponemos argumentos o por qué ponemos excusas para no obedecer la palabra de Dios. Y los Gálatas tenían unos argumentos. Gálatas, si usted va conmigo, Gálatas capítulo 3, ellos tenían ciertos argumentos porque de repente empezaron a escuchar doctrinas que decían que tenían que circuncidarse para ser salvos
Y Pablo ya les había dicho que todo eso no era parte de, que ellos podían ser salvos por la fe en Jesucristo, y ya les había hablado de eso el apóstol Pablo, pero ellos seguían enfrascados en que las obras podían salvarlos. Y yo lo ponía así, como en el día de hoy. Muchos siguen pensando que las obras siguen salvando, y quizás no lo digan así como, sí, las obras salvan, pero con sus hechos lo demuestran. ¿En qué forma? En que ellos pueden decir, bueno, es que yo puedo beber y emborracharme y no pasa nada. Dicen porque voy a la iglesia. Como que si ir a la iglesia ya fuera una forma de que los va a salvar. O pueden decir, no, es que yo puedo adulterar y no pasa nada. Es una canita al aire, le dicen, ¿verdad? Y dice, no pasa nada. O tengo mis necesidades, dice el hombre o la mujer, y pues puedo adulterar, acabo voy a la iglesia. O podemos ir más allá, puedes ir, como le decíamos a los jóvenes hace 2 semanas, que le decía, o puedes hacer tu argumento de que voy a tener una novia que no es cristiana, o un novio que no es cristiano, al cabo no pasa nada. Y sí pasa mucho. Y sin embargo, dicen, al cabo yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia, y como voy a la iglesia, pues, ¿y sabe qué significa eso? Eso significa religiosidad. Porque tú piensas que hacer lo que tú quieras está bien, y que como vienes a la iglesia, o como alabas a Dios, o como lees la Biblia, dices todo va a estar bien. Y no, porque la palabra de Dios nos dice bien claro ciertas cosas. Y ese es el mismo error que tenían los Gálatas. Los Gálatas pensaban, ¿podemos vivir entonces? ¿O podemos hacer ciertas cosas que se les había dicho por los falsos maestros? Y decían, al cabo, pues, somos cristianos. Y eso es lo que le responde el apóstol Pablo a los Gálatas en capítulo 3, versículo 1. Les decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado? ¿Quién os engañó? Dice, para no obedecer a la palabra, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ayer presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, les empieza a decir, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego dice el 3, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y todo esto pareciera volver otra vez los tiempos de los colosenses, y pareciera volver a reactivarse dentro de muchos cristianos el día de hoy. En Lucas capítulo 10, versículo 25, se acerca un experto de la ley. Y cuando estamos hablando de un experto de la ley, estamos hablando de alguien que conoce la ley religiosa, alguien que estudiaba muy bien la palabra de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 25, este intérprete de la ley se acerca a Jesús y le dice de la siguiente manera, le dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y dice el 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice el 27, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y yo quiero que mire este hombre. Dice ahí la palabra en el versículo 25 que se levantó para probar a Jesús. Y yo podía ver en estos versículos como que él viene, pues se acerca para probar a Jesús, pero cuando le pregunta a Jesús, Jesús le responde lo que podemos decir coloquialmente, pues ya sabes la respuesta.
Bueno, la pregunta era para probarlo, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, el Señor conocía su corazón y Él sabía que la pregunta no era por querer saber en realidad, sino que la pregunta era para probarle, sino que la pregunta era probarle, pero ya sabía la respuesta. Por eso el Señor le dijo, ¿qué está escrito? Tú eres un experto, debes de saber. ¿Cómo lees? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas? Y Él le dijo, bueno, pues debo amar al Señor con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Y luego le agrega también, y al prójimo como a mí mismo. Y el Señor simplemente le dijo, bien, has respondido, ¿conoces la palabra de Dios? ¿Y cuántos cristianos hay que conocen la palabra de Dios? ¿Qué dice de esto? ¿Qué dice la Biblia? Oh, pues dice esto y esto el otro. ¿Cómo lo interpretas? No, pues que debo amar a mi prójimo. Ok, bien, ahí está. Sin embargo, nosotros podemos ver que el Señor sabía que esta misma pregunta que Él hizo estaba confrontando su corazón. Y entienda bien esta parte de aquí. La pregunta que este hombre hizo a Jesús estaba confrontando su propio corazón y el Señor lo vio. El Señor lo sabía. Y dice el 29, pero él, queriendo ¿qué? Justificarse. Y esta es la mente del hombre siempre. ¿Cuál? El querer justificarse. El humano siempre va a decir, no, pero porque somos confrontados por la palabra de Dios y siempre vamos a poner nuestros argumentos, ¿sí o no? Siempre vamos a decir esto, pero, y vamos a poner nuestros argumentos. Y vamos a querer justificarnos a nosotros mismos. Y dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Recordemos, un maestro era el que estaba preguntando eso. Hay un comentario que estaba leyendo acerca de este versículo y me gustó cómo escribió esto en ese comentario. Decía lo siguiente, decía, la única manera de justificarse es limitar el alcance de las exigencias, de esta manera dice, la única manera de justificarse es limitar el alcance de las exigencias. Es como decir, el Señor exige, como nos dijo al principio, todo, pero le ponemos un límite a ese todo. Entonces cuando le ponemos ese límite, esa es la única manera de justificarse, cuando le ponemos límite a las exigencias de Dios. El Señor dice todo, pero esto no abarca, y les ponemos ahí un alto al Señor. Pero también decía lo siguiente, decía, en consecuencia, limitar la propia responsabilidad, porque como ahora justificamos, le pusimos un límite a las exigencias de Dios, en consecuencia, limitamos nuestra responsabilidad. Porque nosotros mismos pusimos una barrera ahí y pensamos que es la barrera de Dios y decimos hasta aquí. Y me gustó cómo ponía lo final que decía, esta maniobra no solo fracasa, sino que tiene el efecto contrario. Fíjate lo que dice, esta maniobra no solo fracasa, sino que tiene el efecto contrario. Cuando nosotros venimos al Señor, Señor, para probarlo, y el Señor te dice, a ver, ¿qué dice mi palabra? No, pues dice esto, pues ahí está, eso es. Pero queremos justificar nuestras acciones porque le hemos puesto un límite. Y traemos nuestras justificaciones delante del Señor. Y los Gálatas llegaron a creer que desobedecer la palabra de Dios era justificable. Mientras hubiera obras rituales, salvadoras, entre comillas, comenzaban a abandonar la fe verdadera por rituales, así como muchos creyentes hoy, que abandonan una fe verdadera, una comunión con el Señor, por el decir voy a la iglesia, pero siguen viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, fuera de la obediencia a Dios. Justo lo que sigue pasando y seguirá pasando hasta que el Señor venga. Y nos está hablando en Gálatas capítulo 3, versículo 4, les decía, así es que, si es que realmente fue en vano todo lo que habéis padecido. El Señor los ha llevado en una transformación, los ha cambiado, los ha llenado de la palabra, y estos abandonaban la fe en el Señor por obras. Y los falsos maestros, como pasaba en los Gálatas, promovían un evangelio diluido.
Promovían fe sin santidad, gracia sin arrepentimiento, libertad sin responsabilidad. Seguían promoviendo esto. Y esto llevaba a creer que Dios compraría nuestras excusas. Esto llevaba a creer que Dios en realidad pudiera creer que nosotros pudiéramos engañar a Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 16, no lo tiene que buscar, se lo leo. Romanos 2:16 dice, en aquel día que Dios, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará. Muchas veces pensamos que engañamos a Dios, pero el Señor no puede ser burlado. Y dice este versículo 16 de Romanos 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Va a llegar un tiempo en que el Señor va a juzgar los secretos de los hombres. Y dice ahí, conforme a mi evangelio, conforme a lo que se había predicado. Y vivimos en medio de una cultura que promueve el discipulado light, que promueve el fe sin compromiso, bendición sin obediencia, gracia sin transformación, y hay innumerables ejemplos, innumerables situaciones que se pudieran dar en las cuales muchas veces se ha llegado a este punto de fe sin compromiso, bendiciones sin obediencia y gracia sin transformación. Pero sigue habiendo quienes justifican su falta de acción al escuchar la palabra de Dios. Y sus respuestas al escuchar la palabra de Dios dejan aún mucho que desear si es que en realidad son creyentes. Y hay quienes de verdad están frustrados, hay quienes que de verdad necesitan guianza, hay quienes de verdad están pasando por asuntos existenciales, podemos ponerlo de esta manera, que en verdad necesitan esa guía del Señor y que necesitan ser corregidos en el Señor y necesitan ser guiados en el lugar correcto. Pero también hay quienes, como aquel hombre que era maestro conocedor y seguía queriendo justificarse. Y el Señor, yo creo que nos confronta con ser un discípulo exige todo. Lucas 14:33, que leímos. Y más de alguno pudiera decir, ¿por qué Dios es tan exigente? ¿Qué más quiere de mí? ¿Qué más quiere de mí? Bueno, el Señor dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y nos dice qué es lo que pide. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón y toda tu alma. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Quiere tu corazón. Quiere tu entrega total. Ser discípulo exige todo. Eso es lo que exige el Señor. Y cualquiera de nosotros que no renuncie a todo lo que poseemos no puede ser su discípulo. Y esta no es una sugerencia, sino un requisito del reino. La renuncia debe de ser radical, no es opcional. El corazón del verdadero discípulo es renunciar a todo lo que posee. Y aquí pudiéramos traer una pregunta, ¿pero qué es renunciar a todo lo que poseemos? ¿Qué significa renunciar a todo lo que poseemos? Bueno, primeramente, renunciar a todo no está hablando de una renuncia ascetética, se puede decir de esta manera, o ascética, porque recordemos que el ascetismo era aquella doctrina que se estaba colando dentro de la iglesia de Colosas, y estos decían que pues podía ser salvo por obras o por cosas que hacías. Por ejemplo, en esta doctrina que ellos tenían, ellos ponían obras como medios de espiritualidad y le decían, tienes que circuncidarte,
era como un ejemplo de lo que ellos hacían, pero hoy en día sigue siendo lo mismo. Muchos siguen cayendo en esto y pensando que renunciar a todo significa renunciar, por un decir, a las cosas materiales. Y no está hablando aquí de las cosas materiales en sí, sino que está hablando de las cosas que están arraigadas en el corazón. De eso está hablando. Porque muchas veces se malinterpreta y se piensa que el renunciar a todo es todas las cosas materiales que el Señor, por la gracia de Dios, hemos tenido. No es eso. Está hablando de todo aquello que ha tomado el primer lugar en tu corazón. Eso es lo que se está refiriendo aquí. Entonces, no está hablando de una renuncia así ascética, sino que está hablando de una renuncia en el espíritu, una renuncia de todo lo que se ha pegado en tu corazón y no ha dejado que en tu corazón reine el Señor. Cuando nuestro Señor Jesús exige una renuncia total, está hablando, dijimos, a todo lo que se posee, a todo aquello que se ha arraigado en tu corazón y la cual ahora está abarcando el lugar que a Dios le pertenece. De ninguna manera está hablando de una pobreza obligatoria, como algunos por ahí pueden decir, ni tampoco, dijimos, está hablando de los ascetismos como de ritos de santificación, sino que está hablando de aquello que se ha puesto en tu corazón. Y yo te pregunto, ¿qué cosas están arraigadas en tu corazón que están abarcando el lugar que a Dios le pertenece? ¿Qué cosas hay en tu corazón? Porque el Señor ahí nos está diciendo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, cuando Pablo lidiaba con esto que estaba pasando en Colosas, les decía lo siguiente, Colosenses capítulo 1, versículo 15, le decía, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. Preeminencia está hablando del primer lugar. Y este Cristo, que nos habla la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor, es la cabeza de la iglesia. Y para Él es que fueron creados todas las cosas. Y cuando Jesús hablaba con este hombre rico, maestro, intérprete de la ley, este era un hombre, dijimos, un hombre rico. Y yo podía ver que el Señor no le apantallaba sus riquezas. Pues Él es el creador de todo. Yo creo que cuando ve a este hombre rico, que dice que era un hombre rico, lo ve y le dice lo siguiente en Lucas capítulo 18, versículo 18, vamos ahí. Lucas 18, 18. Dice de la siguiente manera. Lucas 18, 18 dice así: un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice el 20, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dice el 21, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una, ¿qué? Una cosa. Y yo quiero que mire esto. Cuando este hombre se acerca, un hombre bueno, que había hecho todas las cosas al pie de la letra, como se ve aquí. Sin embargo, había algo que se había incrustado en su corazón, que había tomado el primer lugar que le pertenece a Dios. Y el Señor no quería tocar, a Él no le interesaban las riquezas que Él tuviera. A Él lo que le interesaba es que algo estaba abarcando el lugar que solamente a Él le pertenece. El Señor lo vio, le dijo, te falta una cosa, no lo tienes todo,
no has llegado a entregarme todo, y no que entregara su dinero, sino que entregara su corazón, en el cual ahora se le habían pegado las riquezas, que había tomado el lugar de Dios. Aún te falta algo, le dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Yo quiero que usted mire algo aquí. En ese llamado de Jesús para este hombre de ven y sígueme, en ese mismo llamado de Jesús que nos hizo a nosotros también de venir y seguirlo, el Señor exige todo tu corazón. No quiere que nada haya en su lugar, en lugar del Señor. Y el Señor le dijo, hay algo que tienes como primer lugar. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, dice el 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este hombre tenía una religiosidad. Tenía toda la liturgia y obediencia que tú quieras. Porque le dijo, todo esto he hecho conforme a la ley. Pero su Dios era la riqueza. Dijimos, renunciar a todo lo que se posee. No estamos hablando de una pobreza obligatoria, sino desprendimiento del corazón. Como decíamos el jueves, desarraigar, cortar desde la raíz aquello que se ha plantado en el corazón. Y cuando vemos a través de la Biblia a los discípulos de Jesús, ellos respondieron al llamado de Jesús y podemos ver que las respuestas seguían un patrón y era dejaban todo atrás, ¿sí o no? Cada que el Señor iba y les hacía un llamado a los discípulos, ellos dejaban todo. Y podemos ver un ejemplo, Lucas capítulo 5. Y vamos a imaginarnos esta escena de acuerdo a la palabra, porque es una escena que cada que la leía una y otra vez para tratar de asimilar todos los ángulos posibles que pudiera haber en esa historia, yo sé que no los puedo captar todos, pero cada que la leía una y otra vez, el Señor mostraba diferentes ángulos que pudiera haber pasado durante esta situación. Nosotros podemos ver a Pedro, quizás pudiéramos decirlo de esta manera, agotado, ¿sí o no? Si lo entiendes, si conoces la historia, puedes decir, bueno, Pedro quizás estaba agotado, quizás estaba desilusionado porque pues no había pescado nada. Toda la noche, ¿te imaginas trabajando y sin pescar nada? Ni el resfriado para tan siquiera, ¿verdad? Agotado, quizás desilusionado. En el versículo 5 dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ha pasado toda la noche pescando, las redes están vacías, está lavando las redes, dice el versículo 2, al final de ese versículo 2 dice, estaba lavando sus redes. Y si estudiamos este caso y podemos especular un poco, podemos ver que pescar, pues es un trabajo tedioso, ¿no? Es un trabajo que pues requiere mucha fuerza, estar ahí aventando la red y luego otra vez sacarla y buscar otro lugar y lo avientas otra vez y esperar y otra vez sacarla y para nada y estar viendo que nada está saliendo, pues es un trabajo tedioso. Aparte de eso, que duró toda la noche, no había pescado nada, se encuentra lavando sus redes, quizás en cierta forma humillado, podríamos decir. A lo mejor la gente ya estaba pasando por ahí la mañana y él ahí lavando sus redes y lo veían y dicen, ay, estuvo aquí toda la noche y ahí nomás un calcetubo, ¿verdad? Que alguien dejó ahí o una chancla, ¿verdad? De alguien ahí en las redes, pero ahí está desenvolviendo. Y nomás te puedes imaginar un poco cómo se pudiera haber sentido después de una noche de fracaso. Su cuerpo adolorido, quizás oliendo medio raro, ¿verdad? Ya, de estar todo el día ahí en la playa y
y haber estado trabajando, su mente, quizás calculando las pérdidas, diciendo, pues no pesqué nada, tengo biles que pagar, tengo que hacer todo esto, ¿cómo mantendré a mi familia? Tú puedes pensar muchas cosas que él pudiera estar pasando por su cabeza. Y Jesús viene con toda la gente detrás de él, como era costumbre. Viene Jesús, lo mira y le pide su barca para poder dar una enseñanza. Pues aquel se sube junto con Jesús a la barca, le dice el Señor, llévame un poquito más adentro para que me escuchen bien. Pues lo lleva ahí todavía. Y se puede imaginar todavía de eso, aparte de que no había pescado nada y aparte de la frustración y el cansancio, pues ahora dice, y ahora este hombre viene y tiene toda esta gente atrás de él y quiere todavía usar la barca y que lo lleve todavía más adentro. Dice el versículo 3, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahí está Jesús predicando, enseñando a la multitud. Lucas capítulo 5, versículo 3. Pedro accedió. ¿Por qué accedería Pedro? Podemos decir por respeto. Algunos pudieran decir, bueno, pues quizás porque pues era un rabino y cómo decirle no a un maestro. No sé por qué Pedro pudiera haber accedido, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver es que su corazón estaba en otra parte. Él estaba como, yo creo que orando a Dios, ¿verdad? Señor, yo quería pescar, no quería que me mandaras un sermón, que alguien que me viniera a sermonear, en este caso Jesús. Nosotros podemos ver que Jesús se sienta, enseña sobre aquella barca, quizás, nomás piense un poquito, enseñando a la gente la providencia de Dios. Confía en Dios, el Señor alimenta a los pajaritos, y él acá, pues, mi red, yo creo que la veía hasta allá con unos hoyitos, ¿verdad? Y decía, ¿y mi red qué? Y no, y que Dios tiene cuidado de ustedes, confíen en Dios. Y yo creo que él empezaba a decir, confíen en Dios, ¿verdad? Mira, si de veras yo confié en Dios, esta noche salí y me entregué al Señor y fui y nada, no pesqué nada. Yo creo que en su mente podían caber muchas cosas así. Pero nosotros podemos ver que Pedro, pues al menos accedió a que él se sentara en su barca. Pedro escucha el mensaje de Jesús, pero mira sus redes y eso lo causa, yo creo, frustración. Pudiera sentirlo cualquiera. Y la voz de Jesús flotando, diciendo, busca primero el reino de Dios, su justicia. Pedro quizás diciendo, bueno, pues eso es fácil de decirlo, pero cuando dependes de una pesca, yo creo que ahí ya Pedro decía, pues yo dependo de esta pesca. Y no sé cuántos alguna vez han sentido alguna frustración así. Yo creo que todos hemos estado en el lugar de Pedro algún día, ¿sí o no? En un día en el cual nos sentimos como que, bueno, dice que el Señor suple, pero pues yo veo mi red y en esa red no veo pescados. Y estuve trabajando toda la noche. Y Jesús termina su mensaje, dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, podemos ver, Señor termina su mensaje, le pide a Pedro que, dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesús, aparte ya de haberle pedido su barca, ahora le dice, ¿sabes qué? Vámonos a pescar. Él, podemos decir, es algo que desafía el conocimiento de Pedro, porque Pedro era un pescador profesional. Pedro sabía que los peces salen de noche y en el día, pues si no habían pescado toda la noche, ¿cómo iban a pescar en el día? Los peces él conocía y decía, bueno, yo creo que él podía haberle dicho a Jesús, Jesús, tú encárgate de enseñar y yo me encargo de pescar, porque yo aquí soy el profesional en la pesca. Sin embargo, el Señor le pedía algo más, le decía, una exigencia más, Pedro, vamos a pescar. Y yo puedo decirlo de esta manera, quizás algo detuvo a Pedro y dijo, quería responder algo, pero dijo, bueno, vámonos a pescar. Dice el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado,
Dice, mas en tu palabra echaré, ¿qué dice? La red. Yo quiero que usted vea que su corazón había un conflicto, porque dice, bueno, pues si ya estuve tratando de pescar toda la noche y no pesqué nada, pero bueno, pues vamos. Y yo podía notar al menos 3 cosas aquí. Pedro había admitido su fracaso, había pescado toda la noche, había también cedido por obediencia, no por lógica, porque dijo, pues ya estuve tratando toda la noche. Sin embargo, porque el Señor le dijo, pues dijo, vamos a hacerlo. O sea, cedió por obediencia, no por lógica. Le dice, por tu palabra. Y tercero, él no lo hacía esperando milagros, solamente cumplió lo que el Señor le dijo que hiciera. Y yo creo que ese es el principio de la fe. Cuando el Señor te dice, hazlo, y tú no lo haces esperando nada a cambio, sino que lo haces, ¿cómo? Por fe. Y oh sorpresa, es el versículo 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, y dice el 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y nomás en este versículo 6 y 7, usted puede encontrar 2 problemas que dan gusto tener. Uno, que estaba tan llena la red que se estaba quebrando. Bueno, la red se estaba rompiendo y mientras se rompía la red, pues ese era un buen problema para tener porque pues estaba lleno. Aparte las barcas, dice, ambas barcas estaban hundiendo ya de tan pesado que estaban. Sin embargo, aquí no lo miras estresado por esos 2 problemas, sino que aquí ya estaba, no, pues qué padre, ¿verdad? Llegaron los peces. Podemos ver el resultado. Las redes se llenan hasta romperse, dice el versículo 6. Más peces que en toda una temporada de pesca. Versículo 7, Pedro pide ayuda a otros barcos. Está hablando de que aquel fracaso que había tenido, entre comillas, ahora era tan abundante que necesitaba ayuda y testigos para que vieran esto que el Señor había hecho. Y aquel mismo mar que le había negado peces, ahora le entregaba una cosecha sobrenatural. ¿Cuál fue su reacción de Pedro? Celebrar. La reacción de Pedro fue, dice versículo 8, lo puede leer ahí, y se cayó de rodillas. Podemos decirlo de esta manera, ¿qué habla el caer de rodillas? Habla de una rendición, ¿sí o no? Habla de una rendición. Podemos también pensarlo de esta manera. Cuando él grita, apártate de mí, Señor, soy un pecador, reconociendo que no es digno, reconociendo que es un pecador, pero que había descubrido quién es Jesús, el Santo, el Señor. Y él reconocía que él era un simple pescador limitado. Y Jesús les pone el llamado que exige todo. Lucas capítulo 5, versículo 10, le dice así. Le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El llamado que Dios nos hace a todos. No temas. Desde ahora, ¿qué dice? Serás pescador de hombres. Jesús no lo llama a pesar de su pecado, porque él dice, soy pecador. No lo está llamando a pesar de su pecado, sino a través de su quebranto. Se rindió. Y si se rinde el Señor perdona sus pecados. Su respuesta no fue, bueno, déjame pensarlo, Señor, sino fue una respuesta radical. ¿Cuál fue su respuesta? Es el versículo 11. Al final del versículo 11 dice así, dice, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué significa, dijimos, dejándolo todo? Dejando su identidad. ¿Por qué su identidad? Porque, ¿qué era él? Un pescador. ¿Qué estaba dejando?
su identidad. Pedro deja las redes, deja los peces, el barco. Era de lo que él, ¿qué? De lo que él dependía, ¿sí o no? Lo deja. Esto podemos ponerlo de la siguiente manera: él murió al viejo yo. Él dijo, ahí está, ahí murió mi viejo yo. Abrazó una nueva identidad en Cristo. Lo que antes era un pescador, ahora ya no. Lo que antes era, ahora es insignificante. Porque el Señor le había hecho un llamado. Porque el Señor le había hecho un pescador de hombres. No se trata solo, dijimos, de dejar objetos físicos, como muchos piensan que eso es dejar lo que posees. No se trataba solamente de dejar las redes o los barcos, sino que se trataba de dejar el viejo yo. Se trataba de una nueva identidad, una transformación. Y esto es lo que todo el creyente debe de tener: una nueva identidad, una vida transformada, ¿sí o no? Y se debe de ver la vida transformada. Entonces la pregunta es, ¿por qué es un requisito renunciar a todo lo que se posee? ¿Por qué es un requisito renunciar a todo lo que se posee para el discipulado? Y la respuesta es sencilla: porque Jesús no negocia su señorío. Porque Él no lo comparte con ningún otro señor. Simple. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice de la siguiente manera. Mateo 6, 24 dice así. Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Cuántos? Dice, ninguno. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús nos habla de una imposibilidad. Ninguno puede servir a dos señores. Nadie. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí servir a las riquezas está hablando poner las riquezas en el lugar de Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Hacer esto es tener tu lealtad dividida. Y eso ya lo estudiamos en Santiago los jueves que hemos estado llevando. Santiago capítulo 1, versículo 6, se los leo. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, cuando se la pidan, hablando de la sabiduría que le pedimos a Dios, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y dice el 7, esas personas no deberían esperar, ¿qué? Nada del Señor. Y dice el 8, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Porque tienen un Dios y no es el Dios vivo. Porque es un requisito renunciar a todo lo que se posee para el discipulado. Porque de otro modo tu lealtad estará dividida y serás inestable en todo. Hoy sí, sigo al Señor, mañana no, pasado mañana quizás, y hay todavía esa lealtad dividida. Y como creyente de la palabra de Dios, como creyentes todos nosotros, debemos de tener un solo Dios y debe de ser nuestro Señor. Solamente vivimos en un tiempo en que la gente quiere a Dios o quiere de Dios, pero no quiere a Dios. Quiere de Él, pero no quiere a Él. Quieren sus milagros, pero huyen de su llamado. Especialmente cuando se escucha, toma tu cruz. Dicen, ay. Y no sé cuántos se han dado cuenta de eso. Vivimos en un mundo donde está lleno de términos y condiciones.
lo lees, vas a agarrar algo y términos y condiciones, ya, todo tiene sus términos y condiciones. Nos encanta llamarnos cristianos hasta que el costo empieza a rasgar nuestra comodidad o nuestros deseos. Y Jesús nos está diciendo condiciones para un verdadero discípulo. ¿Qué es? Exige todo. Y yo te pregunto, ¿a qué te estás aferrando? ¿Vale más que Cristo? Y es una pregunta para meditar. Porque el Señor no negocia su posición de Dios. Y su llamado sigue retumbando. Si no es todo, no es discipulado. Eso es lo que el Señor nos llama. Y no es una sugerencia, es un ultimátum que nos da el Señor. Entonces la pregunta, ¿a qué te estás aferrando? Lucas capítulo 14, versículo 25, dice de la siguiente manera. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose, viendo Jesús que lo seguían, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y vemos el 27, dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor les estaba dando lo que llamamos un ultimátum. Y nos lo da también a nosotros. Nos dice: si tú tienes otras cosas antes que a Dios, no puedes ser el discípulo de Dios. No puedes ser su discípulo. Y Jesús advirtió contra el discipulado a medias. En Lucas 14, 16 dice así. Lucas 14, 16. Si lo tenemos ahí, dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y dice el 18: y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Nos dice: las excusas invalidan el discipulado. Todos comenzaron a excusarse. Dice el 18: el primero dijo: he comprado una hacienda. Ahí está hablando de posesiones. Y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Podemos llamarle el día de hoy el trabajo, el estatus. Te ruego que me excuses. Y dice el 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esto es relaciones. Uno tenía sus posiciones por arriba de Dios, otro tenía su trabajo por encima de Dios, otro tenía sus relaciones por encima de Dios. Y todos tenían una excusa. Y el hombre siempre trata de excusarse. Las prioridades no estaban bien. Podemos ver que todos ellos pudieran sonar como buenas excusas. Sin embargo, ninguna de estas excusas eran aceptables para el Señor, para abandonar su lugar como el que tiene el primer lugar. Y continúa diciéndoles en el versículo 28 al 32, lo puede leer después. Habla de calcular el costo. No se trata de negociar, sino de rendirse a Dios. De eso es lo que se trata. Cuando habla de la torre inacabada, el rey en guerra también, nos habla de que sin una entrega total el fracaso es inevitable.
Y el Señor nos hace una advertencia contra el discipulado superficial, contra el que oye y no hace, sino que tenemos que oír y ponerlo por obra. La recompensa, hermanos, de dejarlo todo, la recompensa de renunciar a todas las posesiones, estamos hablando de todo lo que abarcaba el primer lugar, la recompensa de esa renuncia es un tesoro eterno. Puede leer después Mateo 19, 21. Dice así, Mateo capítulo 19, versículo 21. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, aquella recompensa es un tesoro en el cielo. Para el Señor lo material es lo secundario. Él quiere darte libertad. Él no anda tras de ti para darte cosas materiales. Sabe que las necesitas. Y Él sabe que tú necesitas cosas y te va a dar conforme a tu necesidad. El Señor Jesús nos decía en su oración, nos enseñaba y nos decía, en el Padre Nuestro, danos el pan que de cada día. Y algunos lo quieren el de toda la semana y el del mes y el del año de una vez. Dicen por si acaso, ¿verdad? Pero en la oración era danos el pan diario. Y eso es lo que el Señor busca. Y si nosotros nos rendimos delante del Señor, Él no busca llenarte de cosas materiales, sino que Él busca darte lo necesario. Sí, pero Él lo que busca darte es libertad. Libertad del pecado. Libertad de seguir en ese viejo yo que estaba viciado con todos sus deseos pecaminosos. El Señor quiere darte libertad y quiere que tú puedas ser parte de esos tesoros en el cielo. Como le decía este hombre, le llamaba y le decía, tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. En Marcos capítulo 10, versículo 29, vamos a concluir. Marcos capítulo 10, versículo 29 dice de la siguiente manera, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, nos da la lista, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. El Señor nos da una promesa. Y el Señor está diciendo, tú dejas esas cosas que abarcaban tu primer lugar y yo te hago parte de una gran familia. Y aparte, nos da esa entrada a la eternidad. ¿Dan gloria a Dios? ¿Me le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Y el Señor, hermano, nos hace una exigencia, como se lo hacía a Pedro. Y la exigencia es, entrégame tu corazón. Abandona tu vieja vida. Sé una persona transformada, una persona nueva. Deja esas redes que representan tu seguridad, tu identidad, tu autojustificación y sígueme. Eso pide el Señor. Nos hace un llamado a dejar ese viejo yo, a dejar todas aquellas excusas, a dejar todas aquellas cosas que venían, resentimientos, como decíamos, inmundicia, abundancia de malicia. Déjalo, sácalo, arráncalo. No te aferres a ellas, no te aferres a las comodidades, no sigas en una religiosidad, sino que honra a Dios con todo tu corazón. Y ese es el llamado que el Señor nos hace el día de hoy para todos nosotros. Amén.
Le invito a que se ponga de pie, vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a nuestro corazón. Tú nos pides, Señor, que renunciemos a todo aquello que abarcaba tu lugar, Señor, en nuestro corazón. Señor, no queremos llenarnos de excusas, queremos ser un discípulo tuyo, un discípulo radical, que seamos obedientes a ti, Señor. Que nuestro grito siempre sea el grito de amor, que nuestro grito siempre sea, Señor, de obedecerte a ti, tu palabra, reconociendo siempre, Señor, nuestras redes escondidas en nuestras vidas. Todo aquello, Señor, que quiere hacernos volver a las andadas antiguas, Señor. Ya no somos más lo que éramos antes, nos has dado una nueva identidad, nos has transformado en tu palabra, Señor. Danos el valor, así como el que tuvo Pedro también, para dejar todo aquel conformismo, para dejar todo lo que lo tenía atado y poder ser transformados, Señor, en el seguirte y servirte a ti. Convierte, Señor, todas nuestras excusas cuando las traemos, Señor, delante de tu presencia y caemos rendidos ante tu altar, Señor. Que nuestras vidas como discípulos no sean a medias, sino que siempre se vea en nosotros, Señor, esa entrega total, esa renuncia a todo aquello que quería abarcar tu lugar, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí en esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra está hablando a nuestras vidas cada día. Sigues purificando tu iglesia, Señor, sigues santificándonos a través de tu palabra. Y, Señor, yo sé que tú confrontas a cada uno de nosotros en muchas áreas, Señor. Lo que tenemos que hacer es escuchar tu voz y poner en práctica. Eso es lo que tú pides, Señor, de cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos hacer. No queremos hacer oído sordo a tu dirección. Señor, te pido por aquellos que están batallando en ciertas áreas. Si hay alguien aquí, Señor, que esté batallando en algún área en específica, tú conoces los corazones. Que tú continúes, Señor, restaurando. Que tú continúes haciendo de ellos un vaso útil, un instrumento para tu gloria, Señor. No solamente un instrumento bonito, sino un instrumento útil, Señor. Te damos muchas gracias. Nos ponemos en tus manos. Sigue tratando, Señor, con nuestro corazón. Que mientras vamos a nuestro hogar, sigamos meditando en esta palabra y que tu palabra siga puliéndonos. Tu palabra, Señor, siga moldeándonos conforme a tu carácter y conforme a tu imagen. Damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Mi libertad.
hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Díselo al Señor, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Oh Señor, queremos servirte, Señor, con todo el corazón. Queremos poner en práctica, Señor, tus mandamientos en nuestras vidas. Queremos servirte con todo el corazón y con toda la vida, mi Dios. No queremos caernos en puro ritualismo, Señor, sino que queremos que nuestras vidas sean transformados cada día más, Señor, poniendo en práctica lo que nos estás enseñando, que sea visible esa transformación. Canta al Señor. Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor, derramaste sobre mí, Santo Dios, díselo. Santo eres, Señor, nada, mi Dios, nada se compara a ti, mi libertador eres tú, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Oh, qué amor, tan sublime amor, derramaste sobre mí, hacer tu voluntad, díselo, es mi mayor anhelo, hacer tu voluntad y no solo escuchar, es mi mayor
confiese tu nombre, mi alabanza es para ti, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Oh Señor, pon en nosotros el deseo, Señor, el deseo ardiente de obedecer tus mandamientos. Queremos seguirte, Señor, con todo nuestro vivir. Eso es nuestra alabanza, mi Dios. Dile, eso es mi alabanza. Mi alabanza es para ti, es para ti. Mi alabanza es para ti, es para ti. Mi alabanza, Señor, es para ti, es para ti. Mi alabanza es para ti, todo para ti. Canta al Señor. Dile, mi alabanza es para ti, Señor, que no es solo fruto de labios, sino que también mi obediencia, mi Dios. Es para ti, Señor, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy, Señor, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Oh Señor, seas glorificado en mí.